Para muchos un libro cerrado. Hay muchos cristianos que nunca han leído el libro del Apocalipsis. Me dijo una vez la hija de un pastor: no lo he leído, no lo pienso leer porque me da miedo. Y algunos tienen miedo leer el libro del Apocalipsis. En el año 1975, por supuesto yo era un jovencito en aquel tiempo, en el año 1975, por primera vez expuse a una congregación el libro del Apocalipsis. Todavía en España estábamos bajo la incertidumbre de si moría Franco o no moría. Y había o hay una congregación en una calle en la ciudad de Barcelona, la ciudad más linda del mundo, entre paréntesis, se llama la calle Paralelo. Y esa congregación estaba remodelando su local. Habían hecho las obras, etcétera, y cuando terminaron me pidieron que predicase una serie de sermones sobre el Apocalipsis para, digamos, inaugurar aquel local, aquel sitio remodelado. Y las reuniones eran de domingo a domingo, toda una semana. Comenzamos el domingo en la mañana y luego en la noche y seguimos lunes, martes, miércoles, etcétera, hasta el domingo siguiente. Y me quedé maravillado de ver cómo la gente respondió. Las reuniones comenzaban a las 8 en punto de la tarde o de la noche. A esa hora la gente salía de sus trabajos y comenzaban a llegar. Se llenaba todo el espacio que había, los bancos, y había pasillos así como hay aquí, y las personas comenzaban a desfilar por los pasillos y a sentarse en la plataforma ahí cerquita de donde yo estaba hablando, y luego los que iban llegando iban llenando los pasillos, y cuando ya los pasillos estaban llenos había como medio metro de espacio en las paredes y ahí se acumulaba la gente. Y estuvieron toda una semana escuchando la exposición del libro del Apocalipsis, con hambre y sed de la palabra de Dios, con un tremendo interés por oír lo que Dios tiene que decir en este libro. Este es el último libro de la Biblia. Y como último libro de la Biblia que es una especie de techo, podríamos decir, a la estructura de la revelación dada por Dios. El libro del Génesis es como los cimientos, o quizá todo el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, pero particularmente el libro del Génesis. Porque en el libro del Génesis se nos abre la puerta para enseñarnos algo del propósito de Dios para con el mundo. Dios tiene un plan, Dios tiene un diseño. Este mundo no es obra de la casualidad, no es resultado del azar. Este mundo no es un accidente. Este mundo es obra del Dios sabio, omnisciente, todopoderoso, soberano. Ese Dios que es el eterno desde la eternidad. Y ese Dios que quiso darse a conocer. Ese Dios que se ha autorrevelado. Martín Lutero dijo que el Dios incógnito, el Dios desconocido,
se ha hecho cógnito, se ha dado a conocer. Y ese Dios se ha dado a conocer por medio del universo que Él ha creado. Es creación de Dios. No es producto de una gran explosión, es diseño de Dios. Dios lo diseñó con propósito, Dios lo diseñó con sabiduría, Dios lo diseñó con amor. Y por eso dice un salmo, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia, o tal vez denuncia, proclama la obra de sus manos. Un día emite palabra al otro día. Una noche a la otra noche declara sabiduría. No es oída su voz, pero ahí está el mensaje, ahí está el sermón, producto de esa sabiduría infinita de Dios. Dios se ha dado a conocer por ese universo. Y Dios luego se dio a conocer al crear al hombre. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Por supuesto, no en el aspecto físico, sino en el aspecto moral, en el aspecto espiritual. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, de manera que el hombre también refleja algo de cómo es Dios. No solo conocemos a Dios por el universo, dice Pablo algo de eso en Romanos capítulo 1, su sabiduría y su eterno poder se dan a conocer por medio de la creación, pero también el hombre nos da a conocer algo acerca de Dios, y conociendo cómo es el hombre, podemos conocer algo acerca de Dios. Pero además de eso, Dios se ha dado a conocer a través de su palabra. El autor de la carta a los Hebreos lo dice allí al principio: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Dios habló a Adán en el huerto, Dios habló a Abel, después Dios habló con Caín, Dios habló con Noé, Dios habló con Abraham, Dios ha hablado con el hombre, Dios habló a los profetas, Dios se ha dado a conocer de esa manera. Y dice el escritor de la epístola a los Hebreos, finalmente. La palabra que allí se usa es la palabra eschatos, por último. Finalmente, Dios se ha dado a conocer dice en nuestra versión Reina Valera y en casi todas las versiones, por el Hijo. Por el Hijo. La palabra hijo allí no lleva artículo determinado en el original. Dios se ha dado a conocer por Hijo. Dios se ha dado a conocer por un ser, por una persona que tiene la cualidad, los atributos, la esencia de ser hijo. Y ese hijo habla de esa relación eterna con el Padre. Desde la eternidad y por toda la eternidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es Padre trinitario, el Hijo es Hijo trinitario. Y ha habido esa relación eterna entre el Padre y el Hijo. Y en ese diseño de Dios que no nos toca en esta noche hablar, en ese plan de Dios, Dios permitió la entrada del pecado en su creación. Primeramente a través de el ángel de luz que Él había creado. Dios permitió que hubiese esa rebelión angelical. Un día Dios nos explicará el porqué. Y Dios permitió también que su criatura, esa que Él había hecho a su imagen y semejanza, también se rebelase contra Dios y desobedeciese a Dios. Y dice la Biblia que el pecado entró en el mundo por la desobediencia de un hombre. Y por ese pecado entró la muerte, y la muerte ha pasado a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Si hay algo que nos une como seres humanos, es el hecho de que todos somos pecadores. No hay excepción. Todos hemos pecado.
todos hemos desobedecido, todos tenemos una naturaleza depravada, todos somos rebeldes y contumaces. Nos hemos rebelado contra nuestro Dios, contra nuestro Creador. Y Dios en su infinita misericordia nos ha revelado todas esas cosas. Dios nos ha revelado el principio y Dios nos ha revelado el desarrollo de la historia a lo largo de siglos y de milenios. Y Dios también nos revela cómo Él va a consumar su plan eterno. El plan eterno de Dios, ese que Él diseñó en la eternidad, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, las tres personas en una sola esencia, en una sola sustancia, en una sola realidad. Ese Dios trino diseñó ese plan y Él lo va a consumar. Porque Él un día va a derrotar el mal, va a derrotar el pecado, va a derrotar la maldad. Y un día su gloria, como dice Habacuc 2:14, toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Y lo repite el profeta Isaías, capítulo 11, versículo 9, casi con las mismas palabras. Un día toda la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria de Jehová, tal como las aguas cubren el mar, porque Dios va a derrotar el mal. Quizá podría decirse que Dios, por todos estos siglos y milenios, Dios está fraguando, Dios está modelando el mejor de los mundos. Y ese mejor de los mundos es el que vemos en el libro del Apocalipsis, el mejor de los mundos que Dios va a crear. El libro del Apocalipsis fue el último de los libros en ser escritos. Fue escrito por el apóstol Juan, el autor del Evangelio según San Juan, el autor de 3 epístolas, primera, segunda y tercera. Ese hombre fue el autor del libro del Apocalipsis. En el principio de la historia de la Iglesia hubo sus dudas, si fue Juan el apóstol o fue un personaje que se conoce en la historia temprana de la Iglesia como Juan el anciano o Juan el presbítero, que es la palabra griega que significa anciano. Y por eso el libro del Apocalipsis fue clasificado conjuntamente con otros libros que se le llama antilegómena. Antilegómena significa libros objetados, no rechazados sino objetados, porque había ciertas dudas, ciertas preguntas. La epístola a los hebreos, había la duda, ¿quién lo escribió? No se sabe, el autor humano. Y para la iglesia primitiva, evidentemente, era importante saber quién fue el autor humano de los libros. La epístola de Santiago fue objetada también, porque algunos entendían que Santiago contradecía los escritos de Pablo respecto de la justificación por la fe. Lutero mismo dijo que Santiago era una epístola de paja. Luego después recapacitó, gloria a Dios, y reconoció que efectivamente es un libro escrito bajo la dirección del Espíritu Santo.